¿ya? Transmitido por el anófeles, la picadura del mosquito anófeles. Y del ciclo biológico, lo que les dije, la forma infectante es el esporozoito del Plasmodium, es lo que tienen que aprenderse. La forma infectante del parásito es el esporozoito. Es el esporozoito, transmitido por el mosquito anófeles. También recuerden que se puede transmitir de la madre al feto. Transmisión vertical también puede haber. ¿Ya? Ciclo biológico, la forma infectante que transmite el anófeles es el esporozoito. Es el esporozoito, recuerden bien. Las diferencias, esto solamente para que lo tengan como referencia. Lo que sí he visto una pregunta por ahí, no tanto de Nancy, sino de residentado, también para que te pregunten eso es para... Era, ¿cuál es la diferencia del periodo de incubación, ¿no? Entre el Vibrio falciparum, malaria y ovale, ¿no? O sea, por los días. Pero eso es ya para... Claro, para cortar cabezas en esa pregunta, ¿no? O sea, no, también un poco escabio que te pregunten eso, ¿no? ¿No? Acuérdate cuál es el, ¿no? Acá de 8.31, 7.14, ¿no? Bueno, ya. De todas maneras, eso, ¿no? Eso les aviso, pero viene, ¿no? En una pregunta de examen de residentado, me parece. Se los pongo eso igual para que lo tengan como referencia. Epidemiología. Acuérdense que es frecuente en la selva y en la zona de la costa norte. Piura, Tumbes, por ahí, ¿no? Piura, Tumbes. Los casos más graves se ven en Loreto, en la zona de la selva. El cuadro clínico es fiebre, anemia, hepatoesplenomegalia e ictericia. Es la causa más frecuente de ruptura espontánea de vaso. ¿Y la segunda más frecuente cuál es? Mononucleosis infecciosa. ¿Ya? La causa más frecuente de ruptura espontánea de vaso, también preguntan eso, es malaria. Ruptura espontánea de vaso, te produce una gran esplenomegalia. Y la segunda causa es la mononucleosis infecciosa, ¿no? Miren, acá qué cosa ven este chiquito, que está pálido, ¿no? Recontra pálido, es negrito, pero miren cómo están sus conjuntivas, recontra pálidas. El principal signo de la malaria, el más frecuente, es la palidez. El signo más frecuente de la malaria es la palidez. No se olviden. El gol estándar continúa siendo el método más sencillo, más barato y más fácil de usar. La gota gruesa. A pesar que hay PCR, hay IFI, hay no sé qué. El método más sencillo continúa siendo la gota gruesa, la más sensible y específica, ¿no? En un personal pues que más o menos ve esas cosas, no en cualquiera, ¿no es cierto? El método más específico y más sensible es la gota gruesa para diagnóstico de malaria. A malaria grave, acuérdense que se da por Plasmodium falciparum y te produce una disfunción multiorgánica, compromiso renal, trastorno de coagulación, convulsiones y coma te produce la malaria grave por falciparum. Aquí están todos los criterios, los órganos comprometidos, ¿no? Compromiso de conciencia, convulsiones, falla respiratoria, falla renal, ¿no? Anemia pues aguda, hemoglobinuria, ictericia, hipotensión, trastorno de coagulación, acidosis. El esquema es el mismo desde hace muchos años, no ha cambiado, se los dejo ahí igualmente para que lo revisen, tanto para Vivax como para falciparum, el esquema antibiótico y la profilaxis. Indicaciones sí pueden preguntar. ¿En quiénes vas a indicar profilaxis para malaria? Gestantes, en niños menores de 5 años, personal de salud, turistas y otros que se desplacen a zonas endémicas con alta incidencia de malaria. Esto es importante, esta profilaxis no va a evitar la infección por malaria, solamente va a infectar que el paciente tenga síntomas graves. Es el mismo principio que la BCG, ¿no es cierto? Que solamente te evita las formas graves de tuberculosis, no evita que te ves, ¿no? Sino
nadie tenía tuberculosis. Y la profilaxis, como sean los esquemas, igual para que lo vean y lo revisen, ¿no? No hay problema. Esta es la parte más amplia, creo. Infección por protozoarios. Lo primero que vamos a ver es Giardia, Giardia lamblia. ¿Dónde se localiza? ¿Dónde se localiza? Intestino, ¿no? Pues duodeno, ¿ya? Giardia lamblia, duodeno. ¿Qué te da? Un síndrome de mala absorción. Giardia lamblia, duodeno, síndrome de mala absorción. Clínicamente, ¿cómo se da? Con esteatorrea, ¿no es cierto? Heces grasas que flotan, malolientes. Heces grasas que flotan, malolientes, ¿no? ¿El tratamiento con qué es? Con metronidazol. Tratamiento de lesiones con metronidazol. Entonces, duodeno. El cuadro clínico, acuérdense que en todas las parasitosis casi es el mismo, ¿no? Dolor abdominal, anorexia, náuseas, ¿no? Con diarreas, pero hay ciertas características que tienen que acordarse, que voy a decirles, que hace que diferencien uno de otro parásito. En el caso de la Giardia, ya les he mencionado que es el síndrome de mala absorción. ¿Ya? Eso es lo que tienen que acordarse de Giardia. Giardia, mala absorción. ¿Por qué? Porque se localiza en el duodeno y se expresa como esteatorrea. Eso tienen que recordar. El diagnóstico es por heces. ¿Ves los quistes o los trofozoitos? El tratamiento es con metronidazol. Metronidazol. Está la Giardia para que se acuerden los trofozoitos, ¿no es cierto? De la Giardia que se divide acá, y el quiste de la Giardia lamblia. Balantidium coli, ¿dónde se localiza? Colon, colon, ¿no es cierto? Y clínicamente, ¿cómo se expresa? Clínicamente, ¿cómo se expresa? Por disentería. Balantidium coli es el parásito, el protozoario que peor cuadro de disentería te produce, más grave incluso que la ameba, que la entameba histolítica. Balantidium coli, disentería. Se localiza en el colon. Te produce un cuadro más grave que la entameba histolítica. Este Balantidium coli, mira cómo invade acá el colon. Es un ciliado, ¿no es cierto? Un protozoario con cilios. Esto es lo que le decía, causa más sangrado que la amebiosis. Disentería. El tratamiento es con tetraciclinas. ¿Cuáles son? Un ejemplo, doxiciclina. De elección son las tetraciclinas seguido de metronidazol. Balantidium tetraciclinas. Giardia, metronidazol. ¿Ya? Amebiosis, causada por entameba histolítica. La entameba histolítica es la única ameba que te causa enfermedad intestinal en el hombre. Entameba coli, ¿qué cosa es? Es un marcador de ¿qué? De salubridad, que has ingerido agua contaminada, nada más. Entameba coli no te hace nada, vive contigo. Ya es un marcador de salubridad. Te dice que has ingerido nomás agua contaminada. La única que te produce patología es la entameba histolítica. Es más frecuente ¿en dónde? En el Perú. Arequipa. ¿Ya? Frecuente en Arequipa. También te produce cuadro disentérico. Y también te produce amebiosis extraintestinal. ¿Dónde se localiza más frecuentemente? Hígado, ¿no? Amebomas. ¿Qué dice acá? No. Entameba histolítica, la única conocida que causa patología intestinal. Otras amebas, entameba coli, el nana, el burchi, pero esas, acuérdense que no nos producen enfermedad, son marcadores de salubridad. Solamente te dicen que has ingerido agua del caño. Otras amebas que te producen enfermedad, pero no intestinal, sino más que nada a nivel cerebral, te dan abscesos amebianos, son las amebas de vida libre que están acá. Acantameba, Amalamutia y la otra, ¿no? Esas te producen meningoencefalitis, abscesos cerebrales por amebas, que son raros.
pero pueden preguntar. No te producen formas intestinales. Amebiosis intestinal en la mayoría cursan asintomáticas. En las que son sintomáticas te dan disentería, colitis, disentería. La mayoría son asintomáticas. Miren acá cómo invaden en la mucosa del colon. Invaden, te causan úlceras y sangras. Miren, úlceras. Con perforaciones incluso, ¿no? Estas son las entamebas histolíticas. Amebas, miren cómo invaden. Mira todas las amebas cómo invaden el epitelio y se comen todas las células. Hacen lisis, mira cómo penetran y inducen úlceras, ¿no? Y lo otro es la amebiosis extraintestinal. Por vía porta se van al hígado. Por lo general te dan abscesos únicos amebianos, no múltiples como los piógenos. Estos son únicos por lo general, ¿no? Donde están únicos en su mayoría se localizan en el derecho y rara vez producen ictericia. Esa es la forma de amebiosis extraintestinal. Extraintestinal. A veces, ocasionalmente, también nos puede dar compromiso en los pulmones y en el cerebro. El diagnóstico igual es en heces. Acuérdense, el tratamiento igualmente es con metronidazol. Los protozoarios van bien con metronidazol, sobre todo, metronidazol. Lo otro que van a ver es infestación por céstodos. Las tenias. La teniosis. Acuérdense que las tenias, el hospedero, el definitivo, ¿cuál es? El definitivo es el hombre. El definitivo es el que hace el gusano adulto. ¿Ya? El definitivo siempre es el que hace el gusano adulto. El intermediario es el que hace el quiste o, en este caso, cisticerco. O también, en otros casos, el quiste hidatídico. El definitivo, entonces, es el que hace el gusano adulto. El intermediario es el que hace el estadio de quiste, ya sea cisticerco en este caso, o quiste hidatídico en el otro que vamos a ver. Entonces, son dos las tenias que nos producen enfermedad en el hombre, la tenia solium y la tenia saginata. La más larga es la saginata, 10 metros, no sé, 10 metros, mide, en todo el intestino se enrolla. Recordar. El definitivo entonces es el hombre. ¿Por qué? Es el que hace el gusano adulto. El intermediario es el cerdo, es el que hace la forma de cisticerco. Para que nosotros hagamos el gusano, tenemos que ingerir el cisticerco. Para que hagamos el gusano, tenemos que ingerir el cisticerco. Y para que el cerdo haga el cisticerco, tienen que ingerir el huevo del gusano. ¿Han entendido esa parte? Está clara, ¿no? Hospedero, el definitivo, gusano adulto. Intermediario, estadio de quiste. Para que nosotros hagamos el gusano adulto, tenemos que ingerir el cisticerco del chancho, ¿no? En el chicharrón de chancho que comemos, ¿no es cierto? Ahí está. Para que el cerdo haga el cisticerco, ingiere el huevo del gusano. ¿Cuál es el inconveniente? Que el hombre a veces funciona como hospedero intermediario accidental. O sea, puede ingerir los huevos del gusano y hace la forma de cisticercosis, que se localiza en los músculos y más frecuentemente en el cerebro, neurocisticercosis. La única tenia que te puede dar cisticercosis es la solium, no la saginata. ¿Ya? Esta es la solium que tiene sus ganchitos con su escólex. Y esta es la tenia saginata, que no tiene hospedero intermediario accidental. Acá solamente hay uno que es el definitivo, el hombre, y el intermediario es el vacuno. ¿Ya? La cisticercosis entonces es producida por la tenia solium, no por la tenia saginata.
para que recuerden. El diagnóstico es con la identificación de los huevos en heces. El tratamiento, como todas las infecciones por cestos, es con praziquantel o albendazol. En todas las infecciones por cestos, acuérdense, es con praziquantel y albendazol, ¿ya? Para que pueden así acordarse. La otra enfermedad que van a ver es la himenolepiosis, que es la enfermedad por cestos más frecuente en el hombre. Es la enfermedad por cestos más frecuente en el hombre, causada por ingesta de huevos de Hymenopletis nana. Ingesta de huevo de Hymenopletis nana. La enfermedad por cestos más frecuente el hombre. El hombre es el único hospedero, no hay intermediarios acá, ¿no? Acá no hay cerro, no hay ovejas, no hay ningún animal. El hombre es el único. El diagnóstico es con la observación de los huevos. El tratamiento, como en todos los cestos, praziquantel, albendazol. Suficiente. Este es importante. Difilobotriosis, Difilobotrium latum y pacificum. Se adquiere por ingesta de la larva a plerocercoide. Plerocercoide, eso es otra cosa importante. Siempre tienen que acordarse las formas infectantes de los parásitos. ¿Ya? Este parásito, Difilobotrium, por ingesta de larva plerocercoide. Lo más importante de este parásito no es su ciclo biológico. Lo que preguntan es el cuadro clínico que te puede dar. ¿Cuál es? Anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque se localiza en el ilion terminal, que es el lugar donde se absorbe la vitamina B12. Y eso preguntan, ¿cuál es el parásito más asociado con anemia megaloblástica? Difilobotrium. Eso sí preguntan, no que ¿no? El caracol ingiere a no sé qué cosa y después el pescadito pasa al intestino y atraviesa el intestino y pasa, no, eso no. Eso es lo que preguntan, anemia megaloblástica. Difilobotrium, porque se localiza en el ilion terminal. Entonces ya tienen el parásito relacionado con anemia megaloblástica. ¿Cuál es el parásito relacionado con anemia ferropénica? Uncinarias. Uncinarias en primer lugar y en segundo lugar el Trichuris trichura. Pero en primer lugar Uncinarias. Ancilostoma ahí, Necator, no sé, vamos a ver después eso. Pero ya saben ese, anemia megaloblástica, ¿no? Vamos a ver después lo de las uncinarias. Hidatidosis. Hidatidosis. Igual también acá hay un hospedero intermediario y un hospedero definitivo. El definitivo acá es el perro. Es el que hace el gusano adulto. El intermediario habitual, ¿cuál es? Es el vacuno o el bovino, ¿no es cierto? El accidental, ¿cuál es? Es el hombre, ¿no es cierto? Acuérdense que el hospedero intermediario, ¿no? Es el que hace la forma de quiste. En este caso hará el quiste hidatídico. El quiste hidatídico normalmente lo hace el ganado, pero como el hombre funciona como hospedero intermediario accidental, también puede hacer la forma de quiste. Y ahí viene lo que es la hidatidosis. ¿Ya? Hidatidosis. El hombre entonces funciona como un hospedero intermediario accidental. Nunca se olviden de eso. El definitivo es el que hace el gusano adulto. Y el intermediario es el que hace el quiste. Cisticerco y en este caso, hidatidosis. Perro hospedero definitivo, que hace este gusano, este cesto, el Echinococcus granulosus. El ganado es el hospedero intermediario normal y el hombre a veces es el hospedero intermediario accidental, ¿no es cierto? Y el hombre hace el quiste por ingerir los huevos del gusano, sea comida contaminada con las heces de tu perrito, ¿no es cierto? Por eso haces el quiste hidatídico, la hidatidosis. Cuidado con los perritos. Epidemiología,
básicamente en Sudamérica se presenta en Perú, Chile, Argentina. En Perú, acuérdense de que es mucho más frecuente en pacientes que vienen de la zona de la Sierra Central, y está relacionado sobre todo a ganado ovino y bovino, vacuno, ¿no? Áreas endémicas acá en Sudamérica, pues en Argentina, como comen carne, tienen reses por montones, es frecuente, ¿no es cierto? Igual también en Chile y en Perú. De la hidatidosis, la localización más frecuente es en el hígado. En segundo lugar es en el pulmón. El quiste hidatídico se presenta con mayor frecuencia en el hígado y en segundo lugar en el pulmón. Ocasionalmente van a haber también hidatidosis en cerebro, músculo, corazón, riñón, hueso, páncreas. En articulaciones incluso a veces se encuentran quiste hidatídico. En rodilla una vez encontraron quiste hidatídico chiquito. También puede haber. Pero lo más frecuente es en hígado y en pulmón. Localización, lo más frecuente, mira, hígado, seguido de pulmón, 24%, ¿no? Otros, a ver qué ponen, a ver, cerebro, mediastino, hueso, tejidos blandos, médula, vaso, pleura, glándulas suprarrenales, ovario, escroto. Pobrecito ese pata, ¿no? Su quiste hidatídico, ¿no? Habrá dicho que grande, dijo, pero un quiste hidatídico era. Era un quiste hidatídico, ¿no? Y la tiroides también, quiste hidatídico en la tiroides. No todo quiste en cerebro es cisticerco. También hay hidatidosis cerebral. Y a diferencia de la cisticercosis, que son múltiples, el quiste hidatídico cerebral generalmente es único, grande y único. Un quiste grande y único, como ese de acá. Hidatidosis cerebral. Anafilaxis, esto no. Quiste hidatídico hepático, que es la forma más frecuente de hidatidosis. Una de las complicaciones que te puede dar la hidatidosis es la colangitis, cuando se rompe el quiste a la vía biliar. Te da colangitis. Normalmente el quiste hidatídico no te altera el perfil hepático, salvo que se rompa o se complique. Recién ahí te altera el perfil hepático, salvo que se rompa o se complique. Recién ahí te altera el perfil hepático. ¿Ya? Quiste pulmonar. ¿Cómo se manifiesta en el pulmón? Con la vómica, ¿no? Vómica sobre todo. Es el síntoma más importante en el quiste hidatídico pulmonar. El crecimiento en el pulmón es más rápido que en el hígado, ¿no? Dicen que ¿cuánto crece? 1 centímetro por año, dicen, ¿no? Aunque es variable eso, ¿no? Eso no es algo tampoco exacto, ¿no? Acuérdense. Pero el crecimiento es mucho más rápido en el pulmón que en el hígado. Por el parénquima, ¿no? Que es mucho más resistente pues, en el hígado, ¿no? Que en el pulmón, que son alveolos. Una de las complicaciones del quiste hidatídico pulmonar cuando se rompe es que se infecta y se comporta como un absceso pulmonar. O sea, tienes que manejarlo como absceso cuando se rompe. Diagnóstico por cuadro clínico, por placas y por serología. ¿No es cierto? Este signo, ¿cómo se llama? Miren. Ondulante, ¿no? El signo de camalote. ¿Qué es lo que observan? Una membrana ondulante. Y el signo de el camalote os habla de un quiste hidatídico que está complicado, o sea que está roto. La presencia de signo de camalote nos habla de un quiste hidatídico complicado, que es lo mismo decir un quiste hidatídico roto. Ondulante, acá la membrana de su foto que hace años fue un chiquito que estaba en pediatría, ¿no? Tenía su quiste hidatídico pulmonar. Miren este paciente lo tuvimos en San Pedro, ¿ya? Con una panza vino, ¿no? Así dijimos, ¿no? Hay que percutir, hay que punzar, dijimos, para hacer paracentesis, ¿no? Pero parecía algo raro, que también el pulmón tenía unas imágenes con nódulos, dijimos, ¿no? Y al final resultó ser un gran quiste hidatídico abdominal.
Todo esto el quiste ciático. Los riñones están por acá desplazados, creo, no sé dónde. Pero todo era un gran quiste ciático abdominal, imagínense, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tener ese quiste, señor, no? Y paracentesis, que es el interno. No, todo paracentesis. En mi procedimiento decía que ya me voy de la sala, que iba a hacer paracentesis. No, pues ese pata va a pasar las operaciones, ¿no? Sacar todo este quiste. ¿Cómo va a quedar el paciente? No, hicimos seguimiento ya. Serología. Los exámenes más sensibles y específicos son el arco quinto y el Western blot. ¿Ya? De todo esto, los exámenes más sensibles y específicos para hiatidosis son el arco quinto y el Western blot, que están acá abajo. ¿Ya? Arco quinto y Western blot para hiatidosis. ¿Ya? Son los exámenes más específicos y más sensibles para quiste ciático. Recuerden. Tratamiento. El tratamiento definitivo no es el médico, es el quirúrgico. ¿Ya? Tratamiento definitivo no es el médico, es el quirúrgico. Tratamiento médico solamente se da en algunos casos seleccionados, como siempre en el peritoneo, o cuando los quistes son menos de 5 centímetros de diámetro. Y se da con albendazol. Albendazol. ¿Ya? Tratamiento médico con albendazol, pero ya saben que no es el definitivo. El definitivo es el quirúrgico, que es ese de acá. El tratamiento definitivo es el quirúrgico, ya sea por cirugía abierta o por vía laparoscópica. En algunos casos de quistes ciatídicos únicos que son muy superficiales, se está intentando esto: punción, aspiración, inyección, respiración. El PAIR es lo que es el manejo con el radiólogo intervencionista, y se usa generalmente quistes únicos y muy superficiales, que puedes punzarlos, aspirarlos, ¿no? Más o menos así. Este es el quiste, acá lo punzas, aspiras el contenido, ¿no? Y se cierra esa cavidad. En algunos quistes se puede indicar eso, los quistes más superficiales. Pero recuerden que el tratamiento estándar, el definitivo, es el quirúrgico. El médico solo en casos seleccionados. Ostremátodos. ¿Cuáles son esos? Las duelas, ¿no es cierto? Las duelas. La fasciola, Paragonimus. Tenemos primero la fasciolosis. ¿Por qué se adquiere? Por ingesta de la larva metacercaria de fasciola hepática. La fasciola hepática es una enfermedad más de los veterinarios. Es una enfermedad más frecuente en los animales y más grave en los animales. Ocasionalmente afecta al hombre y no da cuadros tan graves por lo general. ¿Ya? Es más una enfermedad de animales, más lo ven los veterinarios que nosotros. Pero es común en agricultores. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Ese parásito, acuérdense que se localiza ¿dónde? En la vía biliar. O sea, te da un cuadro ictérico obstructivo. Te puede dar también una colangitis. Entonces, todo paciente que viene de Sierra Central, agricultor, con un cuadro de ictericia obstructiva, además de los cálculos, NM de páncreas, todo lo que ustedes saben ¿no? Poner en la historia, planteen también fasciolosis. Sobre todo si tiene eosinofilia. La eosinofilia aumenta ¿en qué enfermedades? En las parasitosis, pero en las parasitosis por gusanos, no por protozoarios. El único protozoario que te puede dar eosinofilia, ¿cuál es? Si me responden esto ya, el toxoplasma, ¿ya? El único, por ahí. Pero aumenta en los gusanos. ¿Y cuál es el parásito que más eosinofilia te da? Fasciola en primer lugar y en segundo lugar, estrongiloides. ¿Ya? ¿Ya? Estrongiloides. Entonces vamos a hacer la revisión, creo que les he dicho todo. Esto no lo van a aprender, pues obviamente, ¿no? Cuánto mide, que el intestino se ramifica, esto no olvídense de esto, ¿ya? Esto último sí, vías biliares.
ganado sobre todo accidentalmente en el hombre, ¿no? El ciclo, acuérdense que se adquiere por la ingesta de la larva metacercaria, que se encuentra ¿dónde? En el berro, ¿no? En esta planta que es el berro, en el berro, ¿ya? Es la forma infectante, la larva metacercaria que se encuentra en el berro, este vegetal de acá. El hospedero definitivo, por lo general, son los animales herbívoros y el accidental es el hombre. El intermediario es el caracol de agua dulce. Es el caracol de agua dulce. Las zonas hiperendémicas en Perú, acá siempre en infectología hay que hablar de epidemiología peruana, no hablen del CTO, porque si ponen CTO pues se hablan de en Andalucía se presenta, ¿no? Más frecuente en Valencia, pero no, eso no nos interesa, ¿no? Zonas hiperendémicas en Perú: Puno, Junín, Cajamarca, ¿ya? Ictericia obstructiva con eosinofilia, vienen de la sierra. Fasciola, fasciola. Más frecuente en animales y más grave en animales que en hombres, eso ya saben, ¿no? El problema es más de los veterinarios que nosotros, pero también afecta al hombre, pues. 50% son subclínicas y en otros 50% suelen ser clínicas y tienen dos fases, una de invasión y otra de estado. En la de invasión se da ¿por qué? Por la migración, el parásito a través de la vía, el colédoco, ¿no? En las vías biliares. El periodo de estado es cuando ya se localiza en las vías biliares, ¿no? Eso quizá no sea muy importante, ¿no? Lo que sí tienen que acordarse es que la fasciola te produce el cuadro de ictericia obstructiva, tiene predilección por las vías biliares, ¿no? Aquí están, miran las fasciolas que siempre se localizan en la vía biliar. Y por supuesto te pueden dar complicaciones con colangitis, piocolecisto, colecistitis, justamente porque se localizan en vías biliares. El diagnóstico debe plantearse en quienes, en pacientes con ictericia obstructiva de evolución agudo crónica, con eosinofilia, y obviamente que vengan de área endémica, ¿no es cierto? Área endémica, ictericia obstructiva, eosinofilia, ¿ya? En las formas crónicas, lo que más se usa en diagnóstico es el examen de heces. Es el examen de heces, ¿ya? En las formas crónicas, lo que más se usa es el examen de heces y se buscan los huevos del parásito. En las formas invasivas, en las agudas, es con inmunología, con ELISA sobre todo. ELISA y ARCO 2. ARCO 2 es en las formas invasivas. En las formas crónicas es en heces buscando los huevos de la fasciola. Eso también pueden preguntar en el examen: ¿cuál es el antiparasitario de elección en fasciolosis? El triclavendazol. Es la única indicación de ese antiparasitario, ¿no? Acá en el Perú. El triclavendazol es el antiparasitario de elección en fasciolosis. Acuérdense que es una enfermedad netamente de animales. Triclavendazol, el antiparasitario de elección. Nunca se olviden de la eosinofilia y la ictericia obstructiva y la zona endémica, ¿ya? Importante la eosinofilia. Paragonimiosis. Paragonimus. Igual, se transmite por la ingesta de larvas metacercarias. Y este parásito se localiza en el pulmón. En el pulmón. ¿Y cómo llega al pulmón? ¿Saben? Por vía sanguínea, no. Tú lo ingieres y atraviesa el esófago. Atraviesa el mediastino. A pleura y se mete al pulmón. O sea, es un parásito recontrainvasivo. ¿Ya? Recontrainvasivo. Ingieres la larva, atraviesa todo eso, esófago, mediastino, pleura y se va al pulmón. ¿Ya? Acuérdense que en Perú la zona endémica es Cajamarca.
y te da un cuadro muy similar a la tuberculosis con hemoptisis, tos crónica, pero sin síntomas constitucionales, o sea, no hay síndrome consuntivo, ¿no? Para gente gordito está bien, pero tiene su hemoptisis de varios meses, semanas de evolución. Y si viene de Cajamarca, pensar en paragonimiosis. Ya saben cómo invade ese parásito, ¿no? Acá creo que está cómo se adquiere. Otra foto tengo, no. Es por ingesta de la larva y atraviesa el esófago, el mediastino, pleura y se localiza el pulmón. No va por la circulación, se mete por el intestino, que ciclo de Los, que por tal, no, nada de eso. Ese pata se mete de frente por el esófago, atraviesa todo y se va al pulmón. Así es, bien maldito, se mete de frente. ¿Ya? El definitivo es el hombre y los intermediarios son los caracoles y los crustáceos, recuerden. Paragonimiosis. ¿Dónde está? Cajamarca, ahí está, Cajamarca. Es el departamento con mayor número de casos por ingesta de crustáceos crudos en ceviche, dice. Cangrejos crudos comen en ceviche. ¿Ya? Y ya saben cómo se transmite, cómo se ingiere. Paragonimus peruvianus es la especie más frecuente en Perú. Esto es lo que les estaba diciendo, ¿no? La penetración se da a través de la pared del esófago, los músculos, la pleura, y después se va al tejido pulmonar. Atraviesa todo el paragonimus. El cuadro clínico, tos seca o productiva con hemoptisis. Obviamente, como les mencionaba, diagnóstico diferencial con tuberculosis pulmonar. Pero la diferencia es que el paciente no tiene síntomas constitucionales, o sea, no tiene baja de peso, no está consuntivo, no. ¿Ya? Esa es la diferencia con la tuberculosis. Entonces es una buena posibilidad si les ponen que el paciente viene de Cajamarca, por ejemplo, que no tiene síntomas constitucionales y hay ingesta de ceviche o de marisco, se pueden poner, ¿no es cierto? Como antecedente. Y ya saben cómo llega este parásito al pulmón. Esto es importante. El diagnóstico. Se le pide al paciente que recolecte esputo en 24 horas y se busque en sedimento el parásito. Pero tienen que sospecharlo bien, porque si piensan en tuberculosis y le piden Sin-Nielsen, miren, Sin-Nielsen T destruye los huevos del parásito. O sea, tienes que tener la sospecha que es eso. Porque si le pones Sin-Nielsen, la muestra sale falsamente negativa, ¿no es cierto? Porque Sin-Nielsen te puede destruir los huevos del parásito. Te destruye los huevos del parásito. Entonces le piden que bote esputo, ¿no? en un vaso en 24 horas. Y eso lo sedimentan y buscan los huevos. Así lo diagnostican. ¿Ya? En la placa te puede dar, pues, como cavernas, nódulos infiltrados, calcificaciones, algo también parecido a lo que es la tuberculosis. Algunas cavernas, no sé si acá pueden ver, algunas cavidades que puede darte este parásito, paragonimiasis. Miren, cavidades. En el ápice, ¿qué cosa piensas? Tuberculosis, ¿no es cierto? Tuberculosis, pero no. En algunos casos ya saben, si viene de área endémica, si no tiene muchos síntomas constitucionales y hay antecedentes de ingesta, pensar en paragonimiosis. Tratamiento praziquantel. Eso también es importante que se aprenda. El antiparasitario, el antibiótico de elección en cada enfermedad. Dosis, no se aprendan. No se aprendan las dosis, ¿ya? Apéndanse nomás el nombre del antiparasitario. Dosis no toman. Ocasionalmente podrán tomarles, pero no. Por lo general no toman. Apéndanse nomás el nombre del antibiótico, el antiviral o el antiparasitario. Nemátodos. El primero es que vamos a ver es el Ascaris lumbricoides. Se localiza en el intestino delgado. Como complicación, ¿qué puede darte? Obstrucción intestinal. Y también te puede dar
colangitis, porque se mete en la vía biliar y también te puede dar pancreatitis incluso en algunos casos, ¿no? Ascaris, intestino delgado. Miren acá, estos frasquitos que los ponen a veces en la calle, ¿no es cierto? En la calle, que tómate no sé qué sustancia, que te elimine, pon una foto, ¿no? Con un pata que le sale por la nariz el gusano, ¿no? En la calle ven ahí por Wilson, ahí, ¿no? Hay estos frasquitos que ponen. Bueno, las características que no importan mucho. Es la infección por el mintos más frecuente en el mundo, sobre todo en climas tropicales, por ingesta de huevos, ¿ya? El Ascaris se contagia por ingesta de huevos del Ascaris, se localiza en intestino delgado, y también toman esto. ¿Qué parásitos te hacen el ciclo de los? Que los ingieres, se van a circulación pulmonar, que suben por la vía, por la tráquea, ¿no es cierto? Y los vuelves a ingerir, ¿no es cierto? Eso hacen el ciclo de los. Son tres: el Ascaris lumbricoides, Strongyloides cercoralis y las uncinarias. ¿Cuáles son las uncinarias? El Necator americanus y el Ancylostoma duodenalis. También apenas eso, ¿ya? ¿Cuáles son los parásitos que hacen ciclo de los tres que se mencionan ahí? El cuadro clínico, bueno, esto ya lo hemos mencionado. Las complicaciones sí son importantes. Te puede dar obstrucción intestinal y si se mete la vía biliar, colangitis hasta pancreatitis. Como hacen ciclo el os, te pueden dar compromiso pulmonar. Compromiso pulmonar. Y el compromiso pulmonar en estos parásitos que hacen ciclo el os se llama síndrome de Loeffler, ¿no es cierto? Es el compromiso pulmonar como consecuencia del ciclo de los, o sea, el Strongyloides, el Ascaris y la uncinaria se pueden dar este síndrome que cursa con eosinofilia, infiltrados eosinofílicos en el pulmón. Síndrome de Loeffler se relaciona entonces mucho con el ciclo del os. Mucha relación tiene por el paso del parásito a través del pulmón. Miren este paciente que tuvimos en la emergencia, venía en la sierra, cuadro de un vólvulo tenía. Abrimos y encontramos que había ingerido chifa, ¿no? Tallarín saltado. Gusanos ahí en todo el intestino. Obstrucción intestinal. ¿Ya? El diagnóstico, identificación de los huevos, como todos los helmintos, albendazol, mebendazol, en los helmintos. En los cestos, ¿qué sea? Con praziquantelli, albendazol en los cestos, ¿no es cierto? En los protozoarios, metronidazol, ¿no? Y en estos parásitos se da albendazol, mebendazol. Eso es lo que tienen que conocer. Luego las uncinarias, Necator y Ancylostoma. ¿Por qué se caracterizan? Porque en la boca tiene, mira, acá como una especie de dientes, ganchos, ¿no es cierto? Y esto es justamente lo que se pega al intestino y literalmente te chupa la sangre. O sea, estos son los que te producen anemia ferropénica. ¿Ya? Las uncinarias, anemia ferropénica. ¿Con ingesta de huevos? No, a través de la piel, por la larva filariforme. Larva filariforme, creo que está acá la siguiente. Larva filariforme, a través de la piel, no se produce por ingesta de huevos. Se produce porque la larva filariforme ingresa por la piel del individuo, ¿no? Acuérdense que estos parásitos también, una vez que ingresan, hacen ciclo del os, hasta que se localizan en el intestino, ¿no? Van a la circulación pulmonar, dice acá, ¿no? Esófago y de ahí intestino delgado. En climas, sobre todo, tropicales, se localizan las uncinarias, en la selva sobre todo. Y eso de acá, anemia ferropénica. ¿Por qué? Miren, esta es la mucosa y miren cómo se pega. De acá, chupa, ¿no? Te saca toda la sangre. Esta es la uncinaria, ¿no es cierto? Te chupa toda la sangre. Anemia ferropénica. Entonces, anemia megaloblástica, Diphyllobotrium. Anemia ferropénica, uncinaria, sí, trichuris. ¿Ya? También, como pasa por el pulmón, síndrome de Loeffler, ¿no? Y todos los parásitos pues te dan pues
dispepsia, vómitos, diarrea, pero acá lo más importante que tienen que saber es que te produce anemia ferropénica, pues eso es lo diferencia. El diagnóstico igual por identificación de huevos, tratamiento albendazol, mebendazol, como en todos los helmintos. De ahí ya no tienen que pensar mucho. Estrongiloides. Estrongiloides estercoralis. Este tampoco se contagia por ingesta de huevos, igual, a través de la piel, igual que las uncinarias. También hace ciclo el oso. Y es el único de los helmintos que hace ciclos de autoinfestación en el individuo. Del estrongiloides, ¿qué tienen que saber? Que nos hace una forma sistémica que se conoce como estrongiloidosis diseminada, que es más frecuente en quienes, en inmunosuprimidos. Vamos a ver después cuál es el grupo de riesgo para ver. Claro, una forma sistémica que se conoce como estrongiloidosis diseminada. También te induce eosinofilia, ¿no? Los parásitos, ¿cuáles son? Que dan la fasciola y estrongiloides principalmente, ¿ya? Principalmente. ¿Ya? La forma infectante igualmente que las uncinarias, la larva filariforme que penetra la piel del individuo. Inmunocomprometidos. Dos formas nos da esta parasitosis, una forma crónica y una forma diseminada. Acá la que nos va a interesar mucho más es la forma diseminada, ¿ya? Eso es la que vamos a ver, ¿no? Esta crónica es casi pues asintomática, con náuseas, vómitos, ¿no? Gastritis, colitis, no nos da mucho cuadro clínico de mucha importancia, ¿no? La diseminada sí, porque la diseminada es extraintestinal, por eso es diseminada sistémica. Encuentras estrongiloides en el pulmón. Incluso uno de los métodos diagnósticos de estrongiloidosis diseminada es buscar estrongiloides en esputo. Botas en esputo, ¿no? Y ahí está el gusano. ¿Ya? Quiero que sepan lo siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para estrongiloidosis? Inmunosupresores, corticosteroides. Entonces aquí te explicas por qué a tus pacientes con AR, con lupus, le pides ¿qué? Examen de heces. ¿Para qué? No para giardia, pues, ¿no? Buscas para estrongiloides, porque si es un lupus que le vas a dar corticoides de por vida, tienen riesgo de estrongiloidosis diseminada. Cuando pidas a tus inmunos, a tus lupus, a los que vas a darle corticoides, examen de heces, no es para giardia, para ascaris, no. Es para buscar estrongiloides. El otro, trasplantados, cáncer hematológico, y este es importante, HTLV1. Nunca se olviden, HTLV1, factor de riesgo para estrongiloidosis diseminada. Dato importante, las formas diseminadas que no dan eosinofilia, ¿ya? Son las formas crónicas. Las estrongiloidosis sistémicas no dan mucha eosinofilia, a veces no dan eosinofilia, ¿ya? El otro factor de riesgo para estrongiloidosis diseminada que no está acá es la bartonelosis, la forma aguda de bartonelosis. Vamos a ver luego eso, ¿ya? Apunten eso. Bartonelosis también es factor de riesgo para forma aguda de estrongiloides. ¿Ok? Entonces, descartar en terapia inmunosupresora, ya saben, sus pacientes que van a decir corticoide, ya saben por qué le piden heces. No es para buscar giardia lamblia, ¿no? Eso no. Para buscar estrongiloides. ¿Ya? Eosinofilia. En los casos graves, eosinofilia está ausente. El diagnóstico, ¿cómo se hace, no es cierto? Les dije que en las formas sistémicas buscas la larva filariforme en esputo. En las formas sistémicas buscas la larva filariforme en esputo. ¿Ya? Y en heces buscas la larva rhabditiforme. Tratamiento. Antiguamente era la ivermectina, pero el problema es que tiene muchas recaídas. Ahora es el tiabendazol. Tiabendazol y en segundo lugar ivermectina. Si no encuentran esa primera, marcan obviamente ivermectina, ¿no es cierto? Pero son los dos antiparasitarios
que hay que dar en estrongiloidosis: tiamendazol de preferencia o ivermectina. Enterobiosis, este no es muy difícil, muy complicado, causada por el Enterobius vermicularis, ingesta de huevos Enterobius vermicularis. Se localiza en la zona baja del colon, y clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Con prurito anal y con bruxismo. ¿Qué es eso? Rechinar de dientes, ¿no? Rechinar de dientes. En las mujeres, ¿cómo se manifiesta? Con vulvovaginitis, ¿no es cierto? También te puede producir. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Con el test de Graham, ¿no? Ese también es clásico. Digestivos, prurito, bruxismo, vaginitis, dice que te puede dar también apendicitis, el test de Graham, albendazol, mebendazol, como todo el minto, ¿no? Estos son los huevos enterobios, ¿no es cierto? Tricocefalosis, trichuris trichura, se localiza en el colon, la parte baja del colon. Y el cuadro clínico característico de este parásito, ¿cuál es? Prolapso rectal, ¿ya? También es pregunta, ¿ya? Prolapso rectal se asocia a Ascaris, trichura, Giardia, entameba, trichuris, trichura, ¿ya? Prolapso rectal, ¿ya? También te produce anemia ferropénica, ¿no? Ahí está, miren cómo se sale el recto, qué feo, ¿no? Prolapso rectal. Anemia ferropénica por úlceras, prolapso rectal, huevos en heces, albendazol, mebendazol. Entonces, anemia ferropénica, uncinarias y trichuris, pero más son las uncinarias, ¿ya? Las uncinarias. Triquinosis, esto no van a ver, esto es raro, esto es por ingesta de carne de cerdo, cursa con eosinofila, con compromiso cerebral, trastorno de conciencia, con mialgias, y es causada por la Atrichinella spiralis. No es un cuadro clínico clásico, no se la pena en ese cuadro, que no tiene mucho que ver. Filarias sí pueden tomarle. Filariosis, aunque en el Perú no es muy frecuente, hay solamente unos 5 casos quedó reportados, ¿ya? Pero el cuadro clásico de las filarias, ¿cuál es? El linfedema, la elefantiasis, que llaman edema unilateral, duro. Acá hay una foto, pero salió más oscura que no sé qué. Albendazol, tratamiento. Linfedema. En el Perú, las dos filarias que se han encontrado son estas dos, la Brugia y la Manzonella. El Oaloa, ¿cuál había también? Agucherera, ¿no es cierto? ¿No? Esas no hay en el Perú. En el Perú las únicas que se han reportado son estas dos, la Brugia y la Manzonella, y se han reportado en Iquitos. Y como les digo, son 5 casos, no me creo, o sea, no es tampoco muy frecuente. Linfedema es lo que tienen que saber, y albendazol, suficiente. Esto se los pongo para su conocimiento, ¿ya? Para que lo tengan de referencia. Son todos los parásitos que se pueden detectar con examen de heces, ¿ya? Eso es para que lo tengan guardado. Son todos los parásitos que los pueden detectar con examen de heces. Y este último cuadro de acá son todos los parásitos que se pueden detectar con métodos inmunológicos, ¿no? ELISA, IFI, ¿no es cierto? ¿No? En el último cuadro todo lo que pueden ustedes ver como métodos inmunológicos para cada uno de los que hemos mencionado. Eso solamente para que lo tengan como referencia más adelante para diagnóstico.